pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Analía, profe de biología, y con Lauti, profe de química, nos preguntamos: ¿es el Chagas un problema a nivel mundial? El Chagas es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito. El Chagas es una enfermedad infecciosa. El Chagas es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito que se encuentra en las heces de la vinchuca. El Chagas es una enfermedad causada por un parásito. Por medio de la mordedura o picadura de animales o insectos. Por medio de la vinchuca, de las vinchucas. Cuando la persona se rasca sobre la picadura, introduce las heces del insecto dentro de la herida. La vinchuca tiene forma de cucaracha, una cabeza larga. Es parecida a la cucaracha, nada más que en lo que sería la espalda tiene manchas amarillas. Es bastante grande y tiene un color medio gris. Y puede llegar a medir hasta 3 centímetros. La enfermedad del Chagas debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien en 1909 fue el primero en detectarla y en describirla. Los síntomas del Chagas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea. Dolor en ciertas partes del cuerpo o dolor en todo el cuerpo, o hinchazón alrededor del ojo pero que no te causa dolor. Son paros cardíacos repentinos o dificultad para tragar. Si no se trata, la enfermedad del Chagas puede causar problemas cardíacos y digestivos graves. El Chagas es una problemática postergada. Por focalizarse en algunas regiones específicas y perjudicar mayoritariamente a un sector de la sociedad, se la suele tratar como un problema exclusivo de quienes la padecen. Pero está presente en todo el país debido a los procesos migratorios, a unos insectos conocidos como vinchucas y a la transmisión connatal principalmente. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 100 argentinos están infectados con el parásito que provoca la enfermedad. Este microorganismo, llamado Trypanosoma cruzi, habita en nuestro continente desde hace miles de años y encontró en un insecto la manera de propagarse entre animales y humanos. La vinchuca, un insecto que sin saberlo mantiene vivo al parásito en el interior de su organismo y lo propaga al cumplir la necesidad vital de alimentarse. El clima cálido y seco es el ambiente en que las vinchucas mejor proliferan. Y la precariedad de algunas construcciones que presentan paredes y techos agrietados les facilita ocultarse y anidar. Las condiciones de la vivienda, más allá del material que se utiliza en su construcción, son fundamentales para evitar que estos insectos vivan cerca de los humanos. Esto genera una desigualdad de base. Quienes menos posibilidades tienen de mejorar sus casas están más expuestos a ser picados. Ellos no sufren solamente las consecuencias fisiológicas del Chagas, también padecen la estigmatización de la sociedad. Son frecuentemente discriminados, ignorados, desatendidos. Este problema social hace que, no solo desde el punto de vista sanitario, el Chagas sea una enfermedad que nos compromete a todas y todos. El Chagas es una enfermedad que existe en nuestro continente desde hace muchísimos años.
Originalmente, el Trypanosoma cruzi, parásito que provoca la enfermedad, solo atacaba a animales salvajes. Luego se propagó a los animales domésticos y finalmente a los humanos. Se han encontrado evidencias de infección con este parásito en momias de hasta 9.000 años de antigüedad, halladas en el norte de Chile y el sur de Perú. Por otro lado, la voz quechua vinchuca, cuyo significado es dejarse caer, haciendo alusión al hábito de la vinchuca para llegar desde sus escondites, en el techo o en las partes altas de las paredes, demuestra que en la etapa precolombina ya se conocía al insecto transmisor del Chagas. Hacia fines del siglo XVIII aparecieron las primeras referencias escritas sobre la vinchuca. El explorador español Félix de Azara relató en sus crónicas: la vinchuca es una cucaracha o escarabajo nocturno que nunca he visto al norte del Río de la Plata, pero que incomoda mucho a los viajeros desde Mendoza a Buenos Aires, chupándoles la sangre. Se llena de esta su cuerpo oval y aplanado hasta ponerse como una uva, y después de haberla digerido, la expele, hecha tinta negra que ensucia indeleblemente la ropa blanca. Este viajero fue quien utilizó por primera vez el nombre de vinchuca, tal como lo conocemos y usamos en la actualidad. Incluso Charles Darwin les dedicó un párrafo en su legendario diario de viaje. Durante su estadía en Mendoza, Darwin, fiel a su naturaleza curiosa y dispuesto a vivir todas las experiencias que se le presentaran, vivió un episodio que hizo pensar a sus biógrafos que finalmente él murió de mal de Chagas, ya que según cuenta en su diario, allí fue atacado por las vinchucas. Dice: dormimos en la villa de Luján. Durante la noche sufrí el ataque, lo que ocurrió no merece menos que ese nombre, de la vinchuca, una especie de reduvius, la gran chinche negra de las pampas. Es de lo más repugnante sentir estos insectos blandos y sin alas, de cerca de 1 pulgada de largo, arrastrarse por nuestro cuerpo. Después de estas vivencias, que paradójicamente quizás fueron las que terminaron matándolo, Darwin volvió al Beagle y siguió su viaje, terminando su paso por la Argentina. En 1906, el doctor brasileño Carlos Chagas se unió al Instituto Científico Oswaldo Cruz. Fue enviado a Minas Gerais para estudiar cuestiones ligadas al paludismo, pero él se interesó en otra cosa: unos insectos que se alimentaban de la sangre de las personas y los animales domésticos de la región. En el tubo digestivo de uno de ellos, conocidos con el nombre de barbeiros, descubrió unos parásitos microscópicos que llamaron su atención. Luego, el doctor Chagas los encontró en la sangre de un gato y el 14 de abril de 1909 los reconoció en una muestra de sangre de Berenice, una niña de 2 años que estaba cursando un importante cuadro febril. Tras ese descubrimiento, comenzó su lucha para identificar y describir al parásito que provoca la enfermedad. Analizó a los insectos que lo transmiten y hasta detalló una serie de síntomas que causan los seres humanos, incluyendo alteraciones cardíacas y del sistema nervioso. Aunque asoció a dicha infección con algunos síntomas que eran producto de otras afecciones, fue el primero en descubrir la enfermedad que lleva su nombre. En Argentina, a partir de 1926, la enfermedad de Chagas fue estudiada principalmente por el doctor Salvador Massa. Sus investigaciones revalorizaron los trabajos del científico brasileño y sus observaciones fueron de tanta trascendencia que incluso se propuso renombrar a la enfermedad como enfermedad de Chagas-Massa. Desde entonces se realizaron numerosos avances para conocer y tratar mejor a la enfermedad, pero siguen resultando insuficientes para controlarla. A pesar de que el Chagas es conocido como tal desde hace poco más de un siglo, esta enfermedad afecta a los humanos desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo puede haberse originado esta enfermedad? El origen de esta enfermedad se encuentra en un parásito protozoo, el Trypanosoma cruzi. Por definición, estos microorganismos viven en medios acuosos o líquidos, internos de otros organismos superiores. A pesar de lo que muchos creen, la vinchuca no es donde se origina el parásito. Estos insectos son vectores de la enfermedad.
Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos, o sea, que se alimentan de sangre. Junto con la sangre, incorporan virus, bacterias o parásitos del portador infectado. Posteriormente, cuando vuelven a picar para alimentarse, transmiten la enfermedad a través de sus heces. En algún momento, miles de años atrás, el parásito del Chagas se alojaba exclusivamente en animales salvajes. La vinchuca, al alimentarse de ellos, incorporó el parásito y lo propagó hacia otras especies. Así, el Trypanosoma cruzi empezó a poblar la sangre de cada vez más animales. Y entre estos animales infectados, los humanos también nos volvimos portadores del parásito. En un organismo tan pequeño que solo puede verse utilizando un microscopio. Por su condición, no puede vivir libre en la naturaleza, sino que necesita, de manera obligada, estar hospedado dentro de otros organismos. En este caso, tiene dos tipos de hospedadores: las vinchucas y los mamíferos. Las personas podemos hospedar a este parásito. ¿También podemos transmitir el Chagas? Sí, es lo que se conoce como transmisión connatal o vertical, es decir, de la persona gestante al recién nacido. Y a diferencia de otras enfermedades que se contagian de forma directa por la picadura de los insectos, como sucede por ejemplo con el dengue, en este caso los parásitos ingresan a través de la materia fecal de la vinchuca. No contagian al ingerir la sangre, sino a través de las heces que depositan sobre la piel. El Trypanosoma cruzi penetra en el organismo cuando la persona picada se rasca instintivamente y empuja la materia fecal hacia el orificio dejado por la picadura. O cuando después de rascarse se pasa las manos por los ojos, la boca o alguna lastimadura abierta. Este no es un dato menor. Aunque rascarse tras una picadura es algo automático, en algunas regiones donde la vinchuca está presente, muchas personas evitan hacerlo, así como tocar el insecto con sus manos para disminuir el riesgo de infectarse. Pero, aunque algunos lo eviten tomando recaudos, muchos no lo consiguen porque no es un modo de prevención. Se calcula que en Argentina hay alrededor de 2 millones de infectados. ¿Qué pasa cuando el parásito ingresa al organismo? Una vez que está dentro del organismo del hospedador, el parásito circula por la sangre, en parte arrastrado por el torrente sanguíneo y en parte propulsándose con su flagelo. Así, invade gran variedad de células, comienza a multiplicarse y a dañar tejidos de órganos como el corazón o el aparato digestivo, provocando la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que tiene dos fases. Inicialmente, la fase aguda, que dura alrededor de 2 meses después de contraerse la infección. Durante ese periodo, circulan por el torrente sanguíneo gran cantidad de parásitos. En la mayoría de los casos no hay síntomas o estos son leves y no específicos. En menos de la mitad de las personas infectadas, un signo inicial puede ser una lesión cutánea o la hinchazón amoratada de un párpado. Además, esas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen alojados principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. Hasta un 30% de las y los infectados sufren trastornos cardíacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas, neurológicas o mixtas. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias o por insuficiencia cardíaca progresiva. Pero antes de llegar a esos efectos, la enfermedad puede tratarse. ¿Hay vacunas contra el Chagas? No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas, pero sí puede tratarse con medicamentos que matan al parásito. Son eficaces casi en un 100% si se administran al comienzo de la infección, en la llamada etapa aguda. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre el tiempo. Es muy importante la detección temprana. Así, las personas infectadas que realicen el tratamiento antiparasitario pueden frenar la progresión de la enfermedad. En el caso de las personas embarazadas, se puede prevenir la transmisión congénita y por ello es muy importante el diagnóstico temprano. Si los principales síntomas de la enfermedad se manifiestan mucho tiempo después de ser contraída, ¿cómo puede detectarse de forma prematura? La enfermedad se detecta a través del análisis de una muestra mínima de sangre. La presencia del parásito puede ser observada a través del microscopio y detectada por los análisis serológicos para confirmar que se trata de Chagas.
Mayoritariamente, este análisis se realiza luego de la presencia de algún síntoma o que la madre o abuela materna de la persona vivan o hayan vivido en una zona con vinchucas o tengan chagas, o ante la confirmación de haber estado en contacto con el insecto transmisor. Cualquier política que favorezca la detección temprana en zonas de riesgo resulta fundamental para impedir que la enfermedad avance. En Argentina, la enfermedad de Chagas es endémica. Si bien hay diferentes niveles de riesgo de transmisión vectorial en las distintas provincias, la problemática de Chagas está presente en todo el territorio argentino. En nuestro país son pocas las provincias que no están afectadas directamente por la transmisión vectorial. Las construcciones precarias son los espacios donde las vinchucas encuentran mejor hospedaje y por consecuencia quienes las ocupan tienen más posibilidades de infectarse. Pero además de esta cuestión regional, hay riesgo en todo el país debido a las otras vías de transmisión. La enfermedad de Chagas es provocada por uno de los tantos parásitos que viven en América, a través de los insectos conocidos como vinchucas o chinches. Se transmite cuando la persona se rasca sobre la picadura e introduce las heces del insecto infectado en la herida. También pueden introducirse a través de las mucosas de los ojos o la boca o transmitirse de persona con capacidad de gestar a su hijo o hija durante el embarazo o el parto. El nombre científico del insecto con importancia sanitaria en Argentina es Triatoma infestans, aunque se lo llama de diversas maneras en el continente. Viven principalmente en regiones rurales de clima cálido y seco, aunque en menor medida se las puede encontrar en zonas frías y urbanas. Son insectos hematófagos, lo que indica que se alimentan de sangre. Pueden hacerlo de distintos mamíferos, entre ellos los seres humanos. Se calcula que existen 19 provincias con presencia histórica del vector. Una vinchuca adulta mide aproximadamente 3 centímetros de largo y es de color marrón. Su cabeza es alargada y presenta un pico recto que le permite penetrar la piel para alimentarse con sangre. Tiene 6 patas alargadas, un par de antenas y 2 pares de alas. Alrededor de su abdomen presenta un anillo con franjas oscuras y claras. Se reproducen a través de huevos que miden de 2 a 3 milímetros. Son de color blanco, cambiando hacia el rosado cuando se completa su evolución. Las crías nacen sin alas y pasan por 5 etapas de crecimiento conocidas como estadios ninfales. En cada uno de estos cambios de estado pierden su pelecho. Desde el huevo hasta la etapa adulta, en la que sí cuentan con alas, pasa alrededor de un año. A partir del estado adulto, en el que dejan sus propios huevos, viven entre 1 y 2 años más. Las ninfas que no tienen alas pueden transmitir la enfermedad del mismo modo que las adultas, pero no nacen infectadas por el parásito Trypanosoma cruzi. Antes de transmitirlo, lo tienen que incorporar a sus organismos. Lo hacen cuando se alimentan de la sangre de una persona o animal infectado. El parásito se aloja en el intestino del insecto, donde se reproduce con gran facilidad. Tiempo después de infectarse, la vinchuca vuelve a buscar sangre de otra persona o animal, ya que la necesita para vivir. Al mismo tiempo que se alimenta, defeca en un sector próximo o encima de la picadura. Su materia fecal y su orina contienen una gran concentración de Trypanosoma cruzi. Y al rascarse, la persona picada favorece el ingreso del parásito a su sangre, ya sea por la herida producida o al tocarse la boca o los ojos. Una vinchuca infectada puede transmitir el parásito durante toda su vida y eso lo vuelve un insecto peligroso. Puede habitar tanto dentro como fuera de las viviendas. Durante el día evitan la luz y se esconden para alimentarse mayoritariamente por las noches. Se ocultan en los agujeros de las paredes, en el techo, entre las cosas amontonadas sobre el suelo, debajo de los colchones o las camas, detrás de objetos colgados en la pared y en los lugares donde duermen los animales domésticos. Es común que se desprendan de los techos produciendo un ruido característico al caer. Por eso en quechua, vinchuca significa dejarse caer. En los alrededores del domicilio se las puede encontrar en lugares como gallineros, pilas de ladrillos u hornos de barro. Aunque las vinchucas no son fáciles de ver, se pueden detectar algunos indicios de la presencia de estos insectos en las casas.
manchas en las paredes que parecen gotas de tinta china o los pelechos de las ninfas cuando mudan su piel indican que hay vinchucas cerca. El traslado de las vinchucas entre las viviendas y los alrededores es efectuado a través del vuelo de las adultas. De igual manera, en muchas oportunidades, sin observar su presencia, las personas trasladan huevos e insectos en la ropa, baúles o monturas. Al mismo tiempo, las gallinas y los perros pueden introducir a la casa ninfas pequeñas entre las plumas o el pelo. El parásito que causa la enfermedad de Chagas y la vinchuca han coevolucionado desde hace miles de años. Desde entonces se han ido adaptando el uno al otro. El Trypanosoma cruzi depende necesariamente de la vinchuca para cumplir su ciclo, mientras que la vinchuca no se ve afectada por esto. Una de las maneras de prevenir el Chagas es a través del control de la vinchuca. Algunas acciones sencillas pueden ayudar a disminuir la presencia de estos insectos tanto dentro de los domicilios como en las zonas aledañas. Se sugieren las siguientes medidas de manejo ambiental, especialmente en las 19 provincias con presencia histórica del vector. Son medidas simples que deben adoptarse de manera individual, acompañando a las acciones que cada jurisdicción realice de forma comunitaria. Paso 1. Orden y limpieza. Las vinchucas se refugian en lugares cálidos y oscuros que les permiten mantenerse fuera de la luz durante el día. Para evitar que se alojen dentro de las casas, se recomienda mantener los ambientes ordenados, mover y revisar los objetos amontonados, limpiar detrás de los muebles y objetos colgados. Tomar esto como un hábito de higiene previene que las vinchucas se escondan cerca nuestro a la espera del momento oportuno para picar. Paso 2. Revisar camas. Uno de los espacios donde más frecuentemente se encuentran vinchucas es debajo de los colchones, camas y catres. Suelen ser objetos que permanecen estáticos durante mucho tiempo, generan oscuridad permanente y facilitan la alimentación de estos insectos. Se recomienda ventilar diariamente colchones y catres, mover las camas para su limpieza y para tener acceso a los rincones que siempre quedan cubiertos. Paso 3. Reparar paredes y techos. Las viviendas precarias suelen favorecer el ocultamiento y el avance de las vinchucas. Las paredes de adobe y los techos de paja son lugares ideales para que estos insectos proliferen. Pero también en viviendas sólidas, elaboradas con materiales de construcción más sofisticados, estos insectos pueden encontrar lugares propicios para vivir. Cubrir agujeros y grietas en techos y paredes impide que las vinchucas se instalen. Cuando el techo es de paja, hay que revisarlo periódicamente y, de ser posible, cambiarlo una vez al año. Revocar las superficies internas y externas del hogar limita las posibilidades de proliferación de estos insectos. Paso 4. Mascotas afuera. Los animales domésticos también pueden ser picados por vinchucas. Muchas veces las ninfas, que son muy pequeñas, ingresan a los hogares entre el pelaje de perros y gatos. Procurar que las mascotas duerman en un lugar resguardado fuera de la casa es una manera de prevenir el ingreso del insecto. También los refugios de estos animales deben ser controlados periódicamente porque son propicios para alojar a las vinchucas. Además, en aquellos hogares que cuentan con gallineros y corrales, se aconseja ubicarlos lo más lejos posible de la vivienda. Así, se reduce la posibilidad de que las vinchucas entren a la casa. Paso 5. Palomas lejos. Suele resultar enternecedor ver a las palomas en sus nidos, donde primero aparecen los huevos y luego los pichones hambrientos. Pero no solo resultan cálidos y agradables para estas aves, las vinchucas también los disfrutan. Es necesario impedir que las palomas hagan nidos cerca de las viviendas para no tener un potencial refugio de vinchucas próximo al hogar. Paso 6. No tocar. El parásito que provoca el Chagas vive dentro de las vinchucas. Si no se toma contacto con ese microorganismo, no hay infección. Si uno aplasta una vinchuca con la mano, el Trypanosoma cruzi seguramente entra en contacto con la piel y con ello la posibilidad de ingresar a través de las mucosas o alguna herida al torrente sanguíneo. Lo mismo si se la toma directamente con los dedos.
En caso de ver a una vinchuca, debemos atraparla con un frasco o algo similar y con la mano cubierta. Esta acción puede impedir que muchas personas se infecten. Además, el insecto atrapado debe ser estudiado en un laboratorio. En caso de detectar que se está cursando una infección por Trypanosoma cruzi, se debe analizar la sangre de todas las personas que pudieron haber sido infectadas por este. Si no podemos atraparla, hay que informar sobre la presencia del insecto. Estas acciones cotidianas de prevención se deben complementar con el control químico de las viviendas a través del uso de insecticidas. Es una tarea que solo debe ser realizada por personal técnico capacitado y con los elementos correspondientes. Además, es muy importante que las personas que están embarazadas sean estudiadas para conocer si tienen chagas y así poder recibir tratamiento luego de finalizada la lactancia. Las hijas e hijos de personas gestantes positivas de Chagas deben ser estudiados cuanto antes para saber si hubo infección con natal y tomar el medicamento de manera oportuna. En gran medida, la prevención de esta enfermedad recae sobre voluntades políticas, pero de forma individual podemos tomar precauciones para disminuir el riesgo de contraer el Chagas. La enfermedad del Chagas es originaria de Sudamérica. Está presente en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Yo creo que los países que afecta el Chagas son principalmente los de América del Sur y América Central. Puede estar en cualquier lugar, pero los países más afectados son países de Latinoamérica y algunos de Estados Unidos, alguna región de Estados Unidos. No solamente se puede transmitir por medio de las vinchucas, ni por mordeduras o picaduras de animales o insectos, sino que también se puede transmitir por un contacto directo con la sangre infectada. No, creo que el Chagas solo se contagia por medio de la vinchuca. Creo que por otro no. Puede ser que no se pueda controlar porque no se puede regular la población total de la vinchuca, debido a que estos pueden generar una resistencia contra los insecticidas. La enfermedad todavía no pudo ser controlada porque todavía hay muchas personas con el Chagas y no hay una cura específica, solo tratamientos. La verdad es que considero que todavía no se pudo detener o controlar esta enfermedad porque es una enfermedad muy compleja y su transmisión también y es muy acelerada. Hacer que más gente obtenga información sobre esta enfermedad, o sea, hacerle llegar más información a la gente. Invertir Presupuesto del Estado, dándole más importancia a encontrar una cura para el mal de Chagas o informar a la gente que conozco sobre medidas preventivas. La primera vez que escuché o más bien leí sobre esta enfermedad fue en una nota que se hizo en el diario web. La primera vez que me enteré sobre el Chagas fue en la escuela primaria donde nos enseñaron todo sobre ella. Lo habíamos aprendido el año pasado en la materia de biología, cuando la profe nos enseñó sobre el mal de Chagas, digamos sistema circulatorio. El primer lugar que fue donde escuché hablar sobre esta enfermedad fue en la escuela. Sin vinchucas no hay ningún riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. Este para mí es verdadero. No, falso. Falso. ¡Falso! Falso. El Chagas puede transmitirse de forma congénita de una persona gestante infectada a sus hijas o hijos. Además, los trasplantes de órganos y las transfusiones de sangre pueden transmitir el parásito. Igualmente hoy, este tipo de transmisión no representa un porcentaje importante, como sí lo es la vía vertical. Solo hay que tener cuidado con la vinchuca alada, porque es la que transmite la enfermedad. Verdadero. Me parece que es falso. Verdadero. Falso.
Falso. Aunque no nacen infectadas, las ninfas, que son vinchucas pequeñas y sin alas, pueden infectarse y transmitir la enfermedad del mismo modo que las adultas. Durante el desove, una vinchuca adulta pone más de 100 huevos. Tengo la impresión de que es falso. Verdadero. 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 En cada ciclo, que dura alrededor de un año, la vinchuca hembra adulta pone cerca de 200 huevos. Por eso es tan importante no dejar huecos donde puedan anidar. El descubrimiento de Carlos Chagas sobre esta enfermedad endémica en Minas Gerais le otorgó un reconocimiento científico inmediato. Bueno, sí, que sin dudas es verdadero. Creo que es verdadero. 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 Falso. El doctor Chagas, al presentar su descubrimiento, confundió algunos síntomas de la enfermedad. Esto desacreditó su trabajo e invisibilizó la enfermedad hasta que Salvador Massa consiguió confirmar sus estudios y reconocer los síntomas precisos. Los humanos son considerados vectores de la enfermedad de Chagas. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. 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 Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Los humanos podemos transmitir diversas infecciones, pero el vector de este parásito es la vinchuca. A pesar de que su hábitat más frecuente son las zonas cálidas y rurales, puede haber vinchucas en la ciudad. Falso. Verdadero. 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 Hay Chagas urbano, y no es solo de forma eventual, sino que hay ciudades con colonización de vinchucas en las viviendas. ¿Es tan riesgoso aplastar a una vinchuca con la mano como dejarse picar por alguna? ¿Verdadero? No sé, creo que es falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Al ser aplastada, la vinchuca expele un líquido oscuro que contiene al parásito que aloja en su aparato digestivo. Entrar en contacto directo con una vinchuca es muy riesgoso porque el parásito puede ingresar por lesiones en la piel o las mucosas. El Chagas en la etapa crónica siempre se manifiesta como una afección cardíaca. Creo que es verdadero. 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 La verdad es que considero que es verdadero. Falso. Si bien los cardíacos son los daños más frecuentes que provoca la enfermedad, puede atacar al sistema digestivo, nervioso o a una combinación de ambos. Las representaciones sociales se elaboran y reelaboran cuando los grupos humanos categorizan y ordenan su universo frente a los demás. Las personas construyen una realidad común al grupo de pertenencia donde es posible reconocer estereotipos, prejuicios, opiniones, normas que suelen orientar su forma de actuar en el mundo. Es a través de las representaciones que tenemos de nosotros y nosotras como grupo social y de los demás grupos que vamos construyendo los modos de relacionarnos. ¿Qué representaciones se elaboran alrededor de las personas afectadas directa o indirectamente por el Chagas? La vivienda es uno más de los componentes materiales que expresan la cultura y la visión de mundo de una determinada sociedad. En sus formas y métodos de construcción se ponen en juego elementos que trascienden criterios funcionales y estéticos. La localización y la modalidad de la vivienda no son aleatorias. Inciden en ellas la tradición, la organización familiar y la estructura material que se vincula con el ambiente en el que se instalan y con la economía de quienes las construyen. Tradicionalmente se consideró que el adobe, que es una mezcla de barro y paja, indicaba la presencia de vinchucas en una construcción. Esta idea condujo a la culpabilización de las viviendas hechas con este material y al supuesto de que las vinchucas dejarían de ser un problema si se eliminaran las construcciones de este tipo. De la mano de estas ideas se fomentó la estigmatización de quienes viven en casas construidas con estos métodos tradicionales. Por supuesto que hay ciertas condiciones en las viviendas que inciden en que las vinchucas se instalen,
pero estas condiciones tienen que ver con cuestiones más estructurales que materiales. Cualquier elemento sin revoque o sin mantenimiento puede presentar grietas o agujeros, tanto en el techo como en las paredes, que atraen a las vinchucas. El adobe, debidamente revocado, funciona exactamente igual que cualquier otro material en la prevención contra estos insectos. Además, una vivienda que no presenta grietas ni agujeros en sus paredes, sea del material que sea, puede reunir otras condiciones que sí la hacen propicia para la colonización por parte de estos vectores. Otra visión, también extendida, plantea una dicotomía entre lo urbano y lo rural, algo que recae en ciertos reduccionismos que reproducen estereotipos. A lo rural se lo asocia con lo tradicional, autóctono, lo atrasado, mientras que a lo urbano se lo asocia con lo civilizado, lo moderno, lo racional. Podemos comprender entonces, aunque así no lo fuera, por qué se reproduce la idea de que únicamente las poblaciones afectadas por el Chagas son las que residen en zonas rurales. Así, las responsabilidades recaen sobre quienes padecen el problema y no sobre toda la sociedad. Esta lógica hace que muchos crean que la solución sería tan simple como eliminar determinado tipo de construcciones típicas de zonas rurales, ya que de esta manera las vinchucas no encontrarían las condiciones propicias para acercarse a los humanos. Aún imaginando esa posibilidad, ¿se acabaría efectivamente con el Chagas? Desde hace algunas décadas no puede considerarse al Chagas como una problemática exclusivamente rural, ni distribuida solo en zonas donde habitan las vinchucas. La creciente urbanización y los movimientos migratorios hacia las ciudades han hecho que otras formas de transmisión de la enfermedad, como la connatal, hayan tomado protagonismo. También se han encontrado vinchucas y hasta nidos de estos insectos en zonas urbanas, lo que de ninguna manera permite pensar en que el universo rural es el único afectado con esta problemática. Por otro lado, no solo existe esta mirada estigmatizante hacia quienes viven en las regiones donde las vinchucas mejor proliferan, también padecen prejuicios y discriminación quienes contrajeron Chagas, particularmente en el ámbito laboral, donde muchas veces se usaba el análisis de Chagas para excluir trabajadores, aunque tengan plena capacidad de cumplir con sus tareas. Esta situación estaba estrechamente relacionada con el Decreto Nacional 22.360, promulgado durante la última dictadura cívico-militar que obligaba a incluir los análisis de Chagas dentro de los estudios preocupacionales, situación que fomentó el prejuicio hacia quienes padecían la enfermedad. Sin embargo, desde el año 2007 existe una nueva ley de Chagas, la Ley de Salud Pública número 26.281. En su artículo 5 expresa que se prohíbe realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica en los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad. A pesar de que con esta nueva ley se buscó corregir el error, muchas personas con Chagas manifiestan ser sometidas a estos análisis y discriminadas. La discriminación, el problema sanitario que genera la enfermedad y las migraciones hablan de un problema que parece trascender los espacios geográficos que se consideran de riesgo. ¿Es el Chagas un problema a nivel mundial? La enfermedad de Chagas es una situación compleja de salud socioeconómica y ambiental a nivel mundial. Sus consecuencias están interrelacionadas y justifican la necesidad de aplicar soluciones multisectoriales. No solamente requiere la participación de diversos espacios geográficos, también necesita el compromiso de los distintos sectores sociales y económicos, especialmente de aquellos que corren menos riesgos de contraer la enfermedad. Sus consecuencias sanitarias y sociales afectan a todo el mundo. Y algunas medidas que se tomaron a gran escala demuestran lo importante que es asumir un compromiso conjunto. Desde los pasados años 90 se han logrado adelantos importantes en el control del parásito y del vector en América Latina, principalmente en los territorios abarcados por las políticas intergubernamentales del Cono Sur, Centroamérica, la Comunidad Andina y la Amazonia. Esas iniciativas plurinacionales han logrado reducir sustancialmente la transmisión y aumentar el acceso al diagnóstico al tratamiento antiparasitario. Además, el riesgo de transmisión por transfusiones sanguíneas ha disminuido enormemente en todos los bancos de sangre gracias al estudio de los dadores. Esos adelantos fueron posibles gracias al compromiso de los estados afectados por la enfermedad y a la fortaleza de sus instituciones de investigación y control, junto con el apoyo de organismos internacionales.
En 2005, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la enfermedad de Chagas era una enfermedad tropical desatendida. Eso facilitó que la enfermedad se volviera más conocida y que se comenzase a luchar contra la desinformación y el débil compromiso político. Pero a pesar de la notoriedad internacional que la enfermedad empezó a ganar desde ese momento, aún quedan muchos retos por enfrentar. Hay que mantener y consolidar los avances ya realizados en el control y la prevención. Atender al surgimiento de la enfermedad de Chagas en territorios donde antes se consideraba que no existía, como en la cuenca amazónica. Insistir con el control de la enfermedad e informar para reducir las infecciones y la discriminación hacia quienes la padecen. Es importante saber que el Chagas no se transmite a través de relaciones sexuales, besos, abrazos, compartir bebidas ni dar la mano. Existen enfermedades como el Chagas que reproducen situaciones de desigualdad, refuerzan la discriminación y la estigmatización sobre determinados grupos, volviéndolos todavía más vulnerables. Lamentablemente vivimos en un mundo que está pasando por uno de los periodos de desigualdad mayores de la historia del género humano. Un mundo donde el 1% tiene cerca de la mitad del Producto Bruto, mientras que el 50% de menos recursos tiene menos del 1% del Producto Bruto, y donde el mercado domina muchas actividades que tienen que ver con derechos humanos básicos. Una de ellas, con una alta presencia de mecanismos de puro mercado, es la de la salud. La combinación de desigualdad y prevalencia de mecanismos en donde se fijan los precios discrecionalmente en el campo de la medicina lleva a que solo una élite pueda disfrutar de los grandes avances tecnológicos y haya grandes sectores de la población mundial que se están debatiendo entre enfermedades que desde el punto de vista del conocimiento han sido superadas o están cercanas a ser superadas, pero que no llegan los conocimientos a las personas humildes porque no son mercado. En Argentina, 3 millones de personas tienen la enfermedad del mal de Chagas, sobre todo en las zonas más pobres y retiradas. El 95% de la investigación médica se dirige a los problemas del 5% más rico de la población mundial. Y solo le queda para todo el resto del género humano un 5% de la investigación médica. Si no hay una intervención muy fuerte de política pública o de emprendedores sociales, de personas que están dispuestos a dar de lo mejor de sí para tratar de acercar a los pobres los nuevos conocimientos y tratar de investigar sobre las enfermedades de los pobres, no tienen salida para alguna de las enfermedades típicas de los pobres. La lucha contra el Chagas comenzó en nuestro país de forma silenciosa. Las autoridades políticas y la comunidad científica no mostraban interés por investigar ni tratar las enfermedades que afectaban fundamentalmente a los que menos tenían. Pero un médico argentino decidió dedicar su vida a eso que muchos ignoraban. Sus aportes fueron fundamentales para comprobar y combatir la enfermedad de Chagas. Salvador Massa nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1886. Pasó parte de su infancia en Rauch y concurrió más tarde al Colegio Nacional Buenos Aires. Luego de concluir el secundario, intentó ingresar en la Escuela Naval Militar, pero no pasó la revisación médica. Quienes cortaron de cuajo esa primera vocación de Massa ignoraban que, con esa decisión, contribuirían a engrandecer la historia de la medicina. En 1903, con apenas 17 años, Massa ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. De forma temprana, centró su interés en las enfermedades endémicas de la región. Realizó varios viajes de perfeccionamiento hacia los más destacados centros científicos de París, Berlín, Hamburgo y Londres. Trabajó durante unos meses en las filiales del Instituto Pasteur de Argelia y de Túnez, donde conoció a Charles Nicolle, un médico francés mundialmente reconocido que se convirtió en su gran maestro.
En 1925, Massa y Nicole viajaron juntos por el norte argentino, investigando enfermedades como la brucelosis y el tifus exantemático. Massa, gracias al apoyo de su mentor, consiguió fundar en 1928 en la provincia de Jujuy la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, MEPRA. Allí se instaló junto a su mujer, Brígida Razzoli. Como director de esa institución, encabezó la investigación y diagnóstico de enfermedades endémicas americanas. En 1912, Carlos Chagas había vinculado erróneamente su gran descubrimiento sobre la vinchuca y el Trypanosoma cruzi, con alteraciones de la glándula tiroidea. Eso le valió inmensas críticas y que la comunidad científica ignorara esa enfermedad. Pero Massa no pudo ignorarla y se abocó a estudiarla en profundidad. Así, confirmó la existencia del Chagas, corrigió aquello en lo que su descubridor había fallado y le otorgó una gran relevancia internacional. Aunque la enfermedad había sido descubierta 20 años atrás, los estudios de Massa le dieron el marco científico suficiente para ser reconocida. Si bien, además de este logro, consiguió importantes avances en el organismo que dirigía, Massa no se conformó con limitar su tarea a la provincia de Jujuy. Preocupado por conocer mejor las enfermedades en los lugares donde se desarrollaban, consiguió que le construyeran un consultorio y laboratorio móvil sobre un vagón de tren, al que denominó E600. Así, pudo recorrer el país diagnosticando, estudiando y curando todo tipo de enfermedades. En 1946, Salvador Massa viajó a México como invitado especial a unas jornadas de medicina. El 7 de noviembre, sufrió un infarto agudo de miocardio y murió a los 60 años en la ciudad de Monterrey. El trabajo de Salvador Massa, además de su valor científico vinculado al Chagas y a otras enfermedades endémicas, es destacado por el carácter social de su tarea. Él se abocó como muy pocos en su época a investigar y tratar los padecimientos de los más pobres de distintas partes del país. Massa intentó convencer a pobladores y autoridades que puede ser prevenida el mal de Chagas mejorando las viviendas y erradicando la vinchuca. Esto chocó contra los prejuicios, los intereses creados y la ignorancia. No lo creyeron mucho los pobres y no le dieron mayor receptividad a las autoridades. Enseña cómo prevenirla y cómo diagnosticarla. Logra con un nuevo producto farmacológico la curación de las formas agudas de la enfermedad, mostrando que la vinchuca es derrotable. Pero no fue muy sencilla su convivencia con los poderes del norte argentino. Las grandes élites, las familias que controlaban Salta, que controlaban Jujuy, que controlaban Santiago del Estero, no simpatizaban mucho con un médico dedicado a esto. Cuando murió le rindieron grandes homenajes en el exterior, no en los lugares donde había celebrado su acción, como en Jujuy. Actualmente Médicos Sin Fronteras dice que se está produciendo en la Argentina un medicamento que trata el mal de Chagas. Salvador Massa, ignorado por la sociedad de su época, está casi combatido por la sociedad de época por ocuparse de las enfermedades de los pobres, por ocuparse particularmente de una de ellas, que es una enfermedad de la miseria extrema, que no se da si hay una vivienda razonablemente construida. ¿Será que Massa irritaba mucho la conciencia de las élites argentinas de la época? ¿Será que personas como Massa no conviene recordarlas por el 1% más rico que se apropia del 50% del ingreso mundial? Porque significa llamar la atención sobre que los pobres pueden morir por causas totalmente gratuitas y totalmente evitables. Ha llegado la hora de recordar a Salvador Massa. Los habitantes de determinadas regiones presentaban síntomas que no podían ser vinculados a las enfermedades que se conocían. Sin saber a qué se enfrentaban, los médicos no podían determinar un tratamiento adecuado.
Los descubrimientos de Carlos Chagas en Brasil y de Salvador Massa en Argentina sentaron las bases para enfrentar sanitariamente a esta enfermedad. Hoy existen distintos métodos que disminuyen el riesgo de transmisión y que pueden evitar que la infección avance. Bueno, buenos días a todos y a todas, a los chicos y a las chicas. Mi nombre es Rubén Alberto Estorino, soy médico, especialista en cardiología, vivo en la ciudad de La Plata, soy profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y me he dedicado durante más de 40 años a la enfermedad de Chagas. El principal desafío sanitario que representan Chagas es cumplir con lo que yo llamo una visión holística e integral del problema, porque es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad de un parásito, y es una enfermedad que ataca al hombre y a los animales que lo rodean como el perro. O sea que esto no es solamente un problema médico que lo tiene que abordar de una visión biológica, sino de una visión integral donde van a intervenir arquitectos que modifiquen la vivienda de rancho, sociólogos para cambiar las pautas culturales, antropólogos, biólogos para tratar el tema de la vinchuca, parasitólogos para el Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad, y obviamente médicos para atender a los posibles enfermos, lo cual hay que aclarar que no todos van a sufrir la enfermedad, si algunos van a ser portadores, digamos, del problema, pero no hacen lo que la enfermedad llega, que es la cardiopatía. En realidad, es una de las enfermedades desatendidas en el mundo porque tiene que ver con las enfermedades de la pobreza. Lo mismo pasa con enfermedades parasitarias en África. El principal motivo es que son enfermedades que necesitan un aspecto integral de salud pública, no solamente un remedio, sino que tiene que ver con el contexto. Y es desatendida porque en general los médicos que hemos sido formados para una visión de la medicina de clase media, y en general la salud pública está impresa en los hospitales públicos, los médicos en general no han intervenido demasiado como aspecto personal en dedicarse a una enfermedad de los pobres. Entonces ha quedado a mano del Estado. Y lo peor de todos es que la industria farmacéutica pone dinero nada más que en enfermedades que son rentables. Por lo cual se ha puesto mucho dinero en el Chagas a nivel de la Organización Mundial y Panamericana, pero es tanto el problema que nunca alcanza, porque no es esa sola enfermedad, sino hay otras enfermedades. Desatendida, yo diría, por la sociedad de mercado, no desatendida por el sistema público, porque el sistema público sigue funcionando. Ellos siguen atendiendo los pacientes, ¿no es cierto? En realidad, la enfermedad de Chagas históricamente estaba ligada a los pobres, al contexto de la vinchuca. ¿Pero qué pasó? Las migraciones internas en las ciudades hizo que el pobre emigrara, tuviera familia y podía transmitir la enfermedad a través de la mujer, en algunos casos a través de sus hijos. Pero lo más interesante, más allá de la transmisión a través de las migraciones humanas, son los cambios ecológicos que ha sufrido la enfermedad. Por ejemplo, la vinchuca, como todo insecto, tiene una capacidad de adaptación terrible. O sea, no solamente se adapta a los ranchos, sino que se puede adaptar en una ciudad, por ejemplo, a estar debajo de los tanques de agua y se alimenta de cualquier tipo de sangre, por ejemplo, sangre de paloma. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta que puede afectar clase media e incluso clase media alta. En realidad, la mayoría de la gente se da cuenta cuando va a dar sangre. Porque el tema es así, el Chagas es una enfermedad que dijimos que afecta al 20%, pero esa población que afecta al 20% la afecta después de los 45 años. El Chagas que vemos ahora transmitido
es un Chagas que se da cuenta porque cuando va a dar sangre le salta positivo. Y ahí empieza la labor médica de aclarar en qué situación está, que son anticuerpos, que esos anticuerpos significan que alguna vez conoció el parásito, que el organismo se defendió. El chagásico mantiene los anticuerpos durante muchísimos años. Bueno, agradezco la oportunidad del canal Encuentro, agradezco la oportunidad que me ha brindado de dirigirme a la gente joven y les digo que a veces es lindo dedicarse a cosas que te generan escollos, inconvenientes, porque eso te retempla el ánimo, retempla la posibilidad del esfuerzo y como no se hace tan fácil, los desafíos, como quien diría, te hacen más fuerte, espiritual y físicamente, y obviamente intelectualmente. Gracias y que la pasen bien viviendo en este bendito país. Una herramienta fundamental para combatir a esta enfermedad es la información. El Estado, a través de instituciones como la escuela, procura informar sobre el Chagas, cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Otros organismos, como el CONICET, también se ocupan de llevar adelante esta tarea. Con el objetivo de determinar la distribución geográfica de las distintas especies y prevenir su proliferación, se desarrolló la aplicación de descarga gratuita llamada GeoBin. GeoBin es una aplicación que hemos desarrollado para teléfonos celulares. Tengan el dispositivo Android, es de libre acceso, es gratuito y consta principalmente, cuando uno baja la aplicación, va a encontrar 3 solapas. Una en la cual va a tener información de toda la problemática del Chagas. Otra solapa que va a tener mapas de distribución geográfica de cada una de las especies de bichuca. Hay 16 en Argentina. Y por otro lado, tiene la posibilidad de, mediante 4 fotos, enviar una vez que encuentra un insecto y una persona piensa que es una bichuca o no, mediante esas 4 fotos, la persona puede identificar si verdaderamente encontró una bichuca o no. Esto va a permitir que mediante la participación ciudadana uno tenga mapas de distribuciones de bichucas más actualizados, ya que durante los últimos 20 o 30 años hay algunas especies que directamente no se han registrado y no sabemos verdaderamente si se encuentran en Argentina o no. Además, en el año 2013 se presentó Juana y Mateo, una serie compuesta por 8 micros animados, coproducida por CONICET Documental y el canal Paca Paca. Es una idea original de Mariana San Martino y la técnica utilizada para su realización, por la casa productora El Brigue Animaciones, fue el stop motion. Busca llevar la información a través de un contenido audiovisual entretenido, focalizado especialmente en los más chicos. A través de las entrevistas que hacen Juana y Mateo, se comparten los conocimientos y experiencias tanto de especialistas en la enfermedad como de las y los habitantes de la comunidad, ya que hay muchos actores que tienen algo para decir sobre esta problemática. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que no hayan vinchucas en las casas? No dejar grietas, básicamente no dejar grietas. Esos son lugares a cuidar y si no dejaste los agujeros va a estar todo bien. ¿Y en los techos? Sí, los techos, los cielos rasos. Son hechos con cañas, entonces sobre las cañas va una carga de barro, paja y barro. Entonces hay que tener cuidado ahí de que no queden estos espacios, que es el lugar más difícil de cubrir. Entonces, o sea, normalmente lo que no hacemos es lo que lleva más trabajo, lo que es más incómodo. Justamente eso es lo que hay que cuidar. ¿Y por qué estos bichos buscan las grietas y los agujeros? Y porque lo que le va a dar lugar, seguridad, él busca una casa en ese momento y lo encuentra en un lugar. ¿Todas las personas que viven en casa de barro van a tener Chagas? No, para nada. O sea, eso está descartadísimo. Desde mi punto de vista, nada tiene que ver que una casa sea de barro. Gracias, Cristian. Bueno, chao, chicos. Buenísimo. También existen otras organizaciones no gubernamentales, como el grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, que busca darle visibilidad a los distintos problemas que esta enfermedad genera. Del mismo modo, el último viernes de cada mes de agosto se celebra el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, una manera de concientizar sobre la enfermedad. Se hace mucho, pero hay mucho más por hacer para resolver el problema sanitario y social que provoca el Chagas.
del programa conocimos distintos factores esenciales para comprender qué es el Chagas. Pasamos por el Trypanosoma cruzi, parásito que origina la enfermedad. Reconocimos a las vinchucas, estos insectos que transmiten el parásito. Aprendimos sobre Carlos Chagas, el descubridor de la enfermedad, y sobre Salvador Massa, quien hizo aportes sustanciales al descubrimiento. También los síntomas y las consecuencias fueron atendidas. Además, fuera del ámbito sanitario, reflexionamos sobre las problemáticas sociales como la desigualdad, la discriminación que esta enfermedad conlleva. Buscamos informarnos e informar para ayudar a prevenir el Chagas. Nos toca luchar contra un parásito invisible a nuestros ojos, pero que habita en un insecto que sí podemos ver. Controlar a las vinchucas ayuda a detenerlo. También podemos evitar que avance sobre quienes ya la padecen, aunque no lo sepan, detectando la infección a tiempo. El Chagas es un problema a nivel mundial, no solo por el riesgo sanitario que genera esta enfermedad. Excluirla de la agenda política mundial es volver a olvidar a los que ya fueron olvidados. Es muy posible que hubiese dejado de ser un problema si afectara mayoritariamente a las porciones más ricas de la sociedad. Claro, pudimos aprender muchas cosas de esta enfermedad. Para los parásitos y para las vinchucas, todas y todos somos iguales.